Muy buenos días, mis amigos de YouTube, mis amigos de Facebook. Soy su amiga Anita del Pozo. El día de hoy, la gran palabra, el gran mensaje revelador que ya fue escrito hace muchos años atrás, pero sigue latiendo en nuestro día a día. Pero esa palabra bendita se viene y se encarna en nuestro corazón y retumba en nuestros pensamientos. Si usted le abre la puerta a Dios. Amigo, amiga, Dios es grande, Dios es maravilloso. Mira, te voy a leer en Primera de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3. Mira, qué maravilla de palabra, qué alimento más bueno y saludable para tu alma, para fortalecer tu espíritu, para que tu espíritu no se venga a cobardar, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder. Amigo, amiga, hay muchas cosas saludables y buenas en donde usted puede saborear y nutrir su interior. Muchas veces alimentamos el exterior, que es nuestra carne, pero nos olvidamos de que dentro de nosotros también hay alguien a quien alimentar. Y así fue como dijo el Señor Jesús cuando dicen los discípulos: Rabí, ven, come. Y el Señor Jesús dice: yo tengo otra comida. Y esa comida hablaba de dar a conocer el reino de los cielos, de dar a conocer la palabra bendita del eterno Dios. Jesús estaba en este mundo como un vehículo, dando a conocer la gran maravilla del eterno Rey, Jehová de los ejércitos. Y mira, nada más, cuán gran obra hizo el Señor Jesús, que le crucificaron, siendo él inocente, lo crucificaron por nuestros pecados. Así es, él era inocente, pero como cordero fue a un matadero para ser crucificado por amor de la humanidad. A él lo crucificaron porque Dios ama tanto a la humanidad que no quiere que nadie se venga a perder en caminos de maldad. Por eso Jesús se sacrificó, dando a conocer esa verdad que escrita está. Y solamente es revelada para aquellos que realmente se interesan en saborear, en degustar la esencia divina de un Dios que nos ama de verdad, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que nos abraza y no nos desampara. Amigo, amiga, Dios es grande y maravilloso. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad, cuando usted mire esa cruz, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es el amor del Padre? Es Jesús. Jesús dándonos esa liberación a través de su muerte. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si hubieran sabido que era el Mesías,
el enviado del eterno Dios, la palabra viva, dando a conocer el reino de los cielos, no lo hubiesen matado. Pero como hoy en día, en ese tiempo también, y en todos los tiempos, mientras el hombre no abra ese entendimiento de querer abrazar a Dios y a conocer a Dios, siempre va a andar en oscuridad. Y a lo bueno van a decir malo. Y a lo malo van a decir bueno. A Jesús lo crucificaron por nuestros pecados. Y a Barrabás, que era malo, para ellos era el mejor, en comparación con Jesús, en ese momento de elección. Amigo, amiga, Dios es grande y maravilloso. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mira nada más. Ahora dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Usted se imagina nosotros, la humanidad, con tropiezos, con equivocación. Y esa equivocación, esos tropiezos, traen oscuridad, pues traen resentimientos, traen sufrimiento, trae esa pérdida de paz. Porque a alguien que está en pecado, la paz se le viene a desvanecer, la tranquilidad. Amigo, amiga, pero cuando Él se manifieste, usted se imagina, Él es luz, Él es verdad. Y esa intensidad de profundidad, de santidad, de benignidad, como un ejemplo, como un gran reflector, cuando usted lo tiene delante de usted, esa luz le viene a encandelillar sus ojos. Es tan fuerte. Así es tan fuerte la verdad de Dios, es tan fuerte esa santidad, que cuando usted lo tenga delante de usted, esa luz, esa verdad, le va a venir a cubrir y va a caer todo ese mal. Entonces sus ojos son abiertos y usted puede saborear esa libertad de estar en la presencia del eterno Dios. Cada vez que usted se pone de rodillas a orar, cada vez que de corazón le alaba y se goza en el Señor. Amigo, amiga, ese es el primer paso para una buena reconciliación con el eterno Dios. Amigo, amiga, Dios es grande, Dios es maravilloso. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esa esperanza en Él, en el eterno Dios, se purifica a sí mismo. O sea, buscamos del Señor. Él nos cubre con esa esencia divina, nos abraza y cada vez que buscamos y cada vez que vamos hacia Él, liberamos esas toxinas tóxicas de nuestro ser espiritual para poder obtener un bienestar. Porque dice, todo aquel que tiene
esta esperanza. Amigo, amiga, es la esperanza en el Señor. Y aquel que tiene la esperanza es aquel que dice, mira, esperanza, cuando alguien cree, cuando alguien tiene fe, es cuando viene a avivarse su interior. Entonces se purifica a sí mismo. Un ejemplo de hoy en día. Alguien, por ejemplo, que le dice, oye, yo te voy a prestar un dinero. Dice, sí, vente a tal hora y yo te voy a dar el dinero que necesitas para pagar esa factura. Ah, vale, fenomenal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted no tenía cómo cubrir esa factura, pero aquella persona X le dijo, ven, yo te doy el dinero. ¿Y qué es lo que surgió dentro de usted? Ese bienestar. Viene una tranquilidad, viene una paz. Y usted se quitó ese peso de intranquilidad. ¿Y por qué fue? Porque usted tiene esperanza en X persona y de esa persona va a traer esa riqueza de poder cubrir una factura. Pues algo parecido es cuando nosotros tenemos esa esperanza, esa fe en Cristo, nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma vienen a ser muy distintos a lo que estaban. Cuando comenzamos a buscar del Señor, venimos a avivar, venimos a abrir los ojos. Nuestra alma comienza, como dice el dicho, nuestro interior interno, lo espiritual, comienza a revivir. Comienza a surgir un antes y un después. Antes porque debía, pero ahora con esperanza en esa persona, ¿sabe qué pasa? Ya no soy deudora. ¿Por qué? Porque esa persona fue la que pagó todos mis pecados. Los pecados que me afligían, los que me agobiaban, los que me daban intranquilidad, inseguridad, y dentro de mí había una explosión de malestar. Pero aquella persona llamado el Hijo de Dios, Cordero inmolado, se sacrificó en la cruz del Calvario para que yo tenga paz, tenga gozo, tenga bienestar y mi familia sea una familia que realmente agrade a Dios, sigan en caminos buenos y saludables. ¿Quién fue el que pagó mis pecados? Jesús. Entonces, como yo tengo esperanza, fe, confianza en Él, he ahí estoy bebiendo de esa sangre de Cristo. Cristo dijo, el Hijo del Dios viviente, dice, el que come y bebe de mi carne, yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora usted dirá, ¿cómo voy a comer a Cristo? Si incluso no está ni el cuerpo, o sea, la carne, esto y lo otro, ¿en dónde lo sepultaron y esto? La sangre, pues, ¿dónde está tantos años? La sangre, pues ya, pero sí, es una identificación escrita de algo que se mantiene de eternidad en eternidad. ¿Y cuál es esa escritura? De que somos salvos, de que podemos entrar en la presencia de Dios y alabarlo al eterno Dios gracias a Jesús. Porque en la eternidad, cuando estemos en la presencia de Dios, veremos esas huellas en esas manos. Que Dios hizo su obra. Ahora nos toca a nosotros hacer la obra de creer y confiar en Él. Amigo, amiga, Dios es grande, Dios es maravilloso. Usted ya no va a comer, un ejemplo, comer en la Biblia se habla
de la palabra bendita de Dios. El verbo divino, dice en Juan, el verbo divino se hizo carne y vino, habitó entre nosotros. La palabra bendita de Dios se encarnó. Aquí se hizo carne y nos dio a conocer el reino de los cielos. Tenemos a Jesús, el gran amor de Dios. Ahí el verbo divino. Cuando dice el Señor, mi comida es otra, le dice a los discípulos, ¿qué será que le han traído? ¿Será otra comida? Y el Señor hablaba de la palabra bendita del eterno Dios, de dar a conocer su palabra. Entonces, cuando usted coge, lee la palabra de Dios, lee usted la palabra de Dios, está comiendo, pero para comerla, háblela en alto, medite. Entonces usted está haciendo una buena digestión espiritual. Entonces la palabra de Dios le está sirviendo de mucho provecho. Amigo, amiga, cada vez que comemos la palabra de Dios, estamos comiendo a Cristo. Porque Él es palabra viva, eficaz. Porque Él es luz. Y aquel que tiene la palabra de Dios en su vida, tiene luz. Si usted tiene algún versículo de la Biblia, cualquiera que fuese, de Salmos, de Proverbios, o mira, aquí te leo un versículo de Primera de Juan, versículo 3, capítulo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Usted comienza a memorizar, a grabarse dentro de usted. Y eso está latiendo. Cualquier cosa, esto, lo otro. En Primera de Juan decía tal cosa, que el que guarda los mandamientos de Dios, sabemos que Él permanece en nosotros. Amigo, amiga, y él dice, y el Espíritu que nos ha dado. Amigo, amiga, y usted está así pensando esto y lo otro. ¿Qué es lo que pasa? Que usted tiene a Cristo en el corazón. Tiene usted la palabra bendita de Dios en su vida. Usted ha comido aquella carne. Cuando el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el día postrero. ¿Comió usted la palabra de Dios? Ahora, ¿bebió usted la palabra de Dios? El beber la sangre de Cristo es esa confianza, esa fiabilidad que usted confía en esa palabra. Cuando usted confía y cree, cuando usted cree y confía en aquel versículo de la Biblia que está escrito, usted está bebiendo la sangre de Cristo. Porque usted está creyendo que Cristo vino a este mundo a salvarlo y a perdonar sus pecados. La credibilidad, la sangre de Cristo tiene poder, amigo, amiga. Por eso el eterno Dios nos da a conocer y está escrito un alimento que sirve de provecho. El cuerpo de Cristo, amigo, amiga, el cuerpo de Cristo es el medio a través del cual la palabra de Dios se hace presente y se vive en el mundo. Por medio de Jesucristo está la palabra de Dios, y cuando está la palabra de Dios encarnada en su corazón, usted tiene a Cristo. Por eso dice, recibe a Cristo en el corazón, recibe la palabra de Dios. Recibir a Cristo es recibir la palabra de Dios, creerle al Señor, confiar en Dios, en el eterno Dios, saber que Jesús pagó nuestros pecados. Usted está bebiendo de su sangre. Amigo, amiga, te voy a leer
En Juan capítulo 4, versículo 32-34, dice, Jesús dice a sus discípulos, cuando dijo, yo tengo otra comida que comer. Ahí está la respuesta. Usted quiere ser alimentado, usted quiere ser fortalecido interiormente. Coma comida saludable, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigo, amiga, Dios es grande, Dios es maravilloso. Te quiero leer en Efesios capítulo 1, dice, para el que Dios, vamos a buscar aquí en Efesios capítulo 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mira nada más, vas al Señor y el Señor con ese reflector, ¡hala!, te viene a purificar. La palabra bendita te va limpiando porque te va alumbrando. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder, la supereminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. He ahí la gran grandeza, el amor de Dios como se manifiesta, dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Así es, si usted tiene a Cristo en el corazón, usted come de Jesús, usted bebe de la sangre de Jesús, usted también estará sentado en lugares celestiales. Porque el Señor Jesús dijo, donde yo esté, vosotros también estaréis. Y vendré y cogeré de mí mismo y os traeré y ubicaré. Ahora le digo yo, amigo, amiga, para terminar este mensaje, ¿qué tiene usted de Jesús? Si dice, el que come mi carne, Jesús dice, y tomaré de mí mismo. Viene Jesús a su vida. Mira por un lado, por otro lado, pero él no ve el físico, él ve el interior de la persona. ¿Qué tiene usted de Jesús? Si no tiene nada, viene Jesús, pero si usted no tiene nada, entonces él se va. ¿Qué puede llevar el Señor si usted no tiene nada del Señor? Pero si usted tiene algo del Señor, entonces viene el Señor, dice, cogeré a mí mismo. Coge su palabra, coge lo que es de él y se lleva con él. Y lo pone en donde está él. La palabra de Dios habita en el corazón. Entonces el Señor va a venir y coger su corazón. Recordar que del corazón emana la vida. Y que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que del corazón va emanando por todo su cuerpo y se viene también aquí hacia la razón, hacia los pensamientos, hacia los sentimientos y hacia todo. Así como bombea el corazón la sangre, así la palabra de Dios cuando está dentro de usted le alumbra todo su ser. Amigo, amiga, Dios es grande, Dios es maravilloso. Mire nada más, dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de entre los muertos. Amigo, amiga, Dios es grande, maravilloso. Jesús está sentado en un lugar celestial y ahí también va a estar usted si la palabra vive en su corazón.
Si usted tiene parte de Cristo en su vida, si tiene la palabra de Dios, usted también habitará ahí con el Señor. Amigo, amiga, cuando usted tiene la palabra de Dios en usted, usted tiene a Cristo. Y por eso es tan necesario leer la bendita palabra para que esa comida nos vaya alimentando y fortaleciendo cada vez más y más. Dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amigo, amiga, la mesa está servida. Ahora depende de usted el venir a saborear de ese buen manjar celestial que Dios hoy le viene a dar. La sangre de Cristo, la sangre de Jesús derramado en la cruz del Calvario, es la que nos limpia de todo pecado. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Ahí habla que la sangre de Jesucristo, su Hijo, amigo, amiga, la sangre del Eterno, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús es la única que limpia y purifica al hombre pecador de hoy. Amigo, amiga, ahora depende de usted. La mesa está servida y ahora el Señor dice, id por este camino, por la izquierda, por la derecha, por todos los lados, y llamad a que vengan y se sienten a la mesa para poder saborear del gran banquete que Dios a nuestra vida nos quiere dar. Que Dios les bendiga.